Tenga muy buenos días. Vamos a avanzar el día de hoy dos capítulos, capítulo 14, capítulo 16. En relación al capítulo 14, encéfalo y nervios craneales. Tenemos como objetivos el poder describir las principales regiones del encéfalo y las estructuras que lo protegen, así como también la irrigación. Describir la formación, las funciones y la circulación del líquido cefalorraquídeo, como también describir las estructuras que conforman el tronco encefálico y la formación reticular. Vamos a mencionar y describir las diferentes partes del encéfalo, su función, su irrigación, como también vamos a ir describiendo los 12 pares craneales y sus características de cada uno de ellos. Señalar los efectos del envejecimiento sobre el sistema nervioso y de esta manera desarrollar el capítulo. En relación al encéfalo, el encéfalo es una estructura del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo. Está formado por cerca de 85.000 millones de neuronas, con 10 a 50 millones de billones de células de la neuroglia. En el adulto pesa aproximadamente 1.300 gramos, donde se observa que cada neurona presenta alrededor de 1.000 sinapsis, demostrando la gran complejidad de esta estructura. Ahora, en cuanto al desarrollo del encéfalo, tenemos que considerar que el encéfalo, como la médula espinal, derivan de una estructura denominada el tubo neural que se origina del ectodermo. El tubo neural va a tener constricciones, que van a permitir diferenciar tres regiones conocidas como vesículas encefálicas primarias. El prosencéfalo, que corresponde al encéfalo anterior, el mesencéfalo, que corresponde al encéfalo medio, y el rombencéfalo, que corresponde al encéfalo posterior. Ahora bien, vamos a considerar que tanto el prosencéfalo como el rombencéfalo, ¿no?, se van a dividir formando estructuras denominadas las vesículas encefálicas secundarias. Por ejemplo, el prosencéfalo, ¿no?, va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo. En cambio, el rombencéfalo va a dar origen a lo que corresponde el metencéfalo y el mielencéfalo. El telencéfalo va a formar lo que es el cerebro, como también los ventrículos laterales. En cambio, el diencéfalo va a formar lo que es el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, como también al tercer ventrículo. El mesencéfalo o cerebro medio va a originar a lo que es el mesencéfalo y el acueducto de Silvio o el acueducto del mesencéfalo. El metencéfalo va a dar origen a lo que es la protuberancia, el cerebelo y la parte superior del cuarto ventrículo. En cambio, el mielencéfalo va a originar al bulbo raquídeo y la parte inferior del cuarto ventrículo. En relación a las partes principales del encéfalo, el encéfalo presenta cuatro partes principales: el tronco encefálico, ¿no?, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. El tronco encefálico continúa a la médula espinal y está constituido por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Por detrás del tronco encefálico se encuentra el cerebelo. Encima del tronco encefálico se encuentra el diencéfalo, que está formado por lo que es el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Sobre el diencéfalo y el tronco encefálico se encuentra el cerebro. Ahora bien, en relación a las cubiertas protectoras del encéfalo, vamos a considerar, ¿no es cierto?, que el cráneo y las meninges rodean y protegen al encéfalo. Las meninges craneales están continuando a las meninges espinales y son de afuera hacia adentro: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre tiene una característica especial. La dura madre craneal tiene dos capas, ¿no?, a diferencia de la dura madre espinal, que tiene una sola. Las dos capas durales se denominan, ¿no?, la capa perióstica, que es externa, y la capa meningia, que es la capa interna. Ahora vamos a describir, extensiones de la dura madre que separan diferentes partes del encéfalo. Aquí tenemos tres: la hoz del cerebro, que separa los hemisferios, ¿no?, hemisferios cerebrales derecho e izquierdo;
Vamos a encontrar la hoz del cerebelo, que separa los hemisferios del cerebelo, y la tienda del cerebelo, que separa el cerebro del cerebelo. En relación al flujo sanguíneo, vamos a encontrar que la sangre llega al encéfalo a través de las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales. Ahora, la sangre va a retornar, ¿no?, por los senos venosos durales, que van a desembocar en las venas yugulares internas, y de esta manera retorna la sangre hacia el corazón. En el adulto, el encéfalo representa solo el 2% de su peso corporal. Sin embargo, consume alrededor del 20% tanto de oxígeno como de glucosa. Las neuronas sintetizan ATP, ¿no?, exclusivamente a partir de la glucosa, por reacciones que requieren oxígeno. De tal manera, ¿no?, que basta que haya una leve disminución de la velocidad del flujo sanguíneo hacia el encéfalo, que va a provocar desorientación e incluso la pérdida de la conciencia. Si se privara de oxígeno por un periodo de 4 minutos, provocaríamos daño permanente, ¿no es cierto? Y eso tenemos que considerar. La glucosa no se almacena de tal manera que el aporte debe ser continuo, ¿no? Niveles bajos de glucosa pueden provocar confusión, mareos, convulsiones, incluso la pérdida de la conciencia. En relación a la vasera hematoencefálica, debemos recordar que la vasera hematoencefálica está formada por estas uniones estrechas entre las células endoteliales a nivel de los capilares encefálicos, por la membrana basal, que es gruesa, que las rodea, y las prolongaciones de los astrocitos, de tal manera que la vasera hematoencefálica se va a constituir en una vasera para el paso de las diferentes sustancias. Permite que ciertas sustancias en la sangre entren al tejido encefálico y evita el paso de otras. Existen sustancias liposolubles como el oxígeno, el CO2, hormonas esteroideas, podemos encontrar el alcohol, barbitúricos, cafeína, nicotina, que pueden atravesar esta vasera hematoencefálica. Sustancias hidrosolubles como la glucosa lo hace a través de la difusión facilitada. Sin embargo, traumatismos, toxinas, procesos inflamatorios pueden provocar rotura de la vasera hematoencefálica. Ahora, en relación al líquido cefalorraquídeo, tenemos que considerar que es un líquido claro, ¿no?, incoloro, compuesto sobre todo por agua y que tiene la función de proteger el encéfalo y la médula espinal. Va a transportar oxígeno, glucosa, ¿no?, desde la sangre hasta las neuronas o a las células de la neuroglia. Este líquido cefalorraquídeo va a circular de forma continua a través de las diferentes cavidades que existen, ya sea en el encéfalo o a nivel de la médula. Sobre todo vamos a relacionar su circulación en el espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo tiene un volumen de 80 a 150 ml en el adulto, contiene pequeñas cantidades de glucosa, proteínas, urea, cationes como el sodio, potasio, calcio, magnesio, o aniones como el cloro, bicarbonato y algunos leucocitos. Vamos a describir que hay 4 cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo en el encéfalo, que son denominadas los ventrículos. 2 ventrículos laterales, que se localiza cada uno en los hemisferios cerebrales, separados por una membrana fina que es el septum pellucidum. Estos ventrículos se comunican con el tercer ventrículo, que es una cavidad estrecha y que se va a comunicar a través del acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo, que se encuentra entre el tronco encefálico y el cerebelo. En cuanto a las funciones del líquido cefalorraquídeo, cumple una función de protección mecánica, ya que amortigua los impactos y protege al tejido nervioso. Una protección química, porque proporciona un medio ambiente químico óptimo para las funciones que cumplen las neuronas. Y la circulación, porque es un medio para el intercambio menor de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el tejido nervioso adyacente. En cuanto a su formación, se puede considerar, ¿no es cierto?, de que el líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de los plexos coroideos, que son redes capilares, ¿no?, sanguíneos en las paredes de los ventrículos. Aquí, sobre todo, las células denominadas ependimocito son las encargadas de producir, ¿no es cierto?, el líquido cefalorraquídeo.
En cuanto a la circulación, consideremos, ¿no es cierto?, que entonces una vez que se han producido en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, van a llegar, ¿no es cierto?, hacia el tercer ventrículo a través de orificios llamados forámenes interventriculares. Aquí el plexo coroideo agrega más líquido cefalorraquídeo, ¿no? Plexo coroideo que está en el techo del tercer ventrículo, y luego el líquido va a fluir hacia el cuarto ventrículo, recorriendo por el acueducto mesencefálico o acueducto cerebral de Silvio. Llega de esta manera al cuarto ventrículo, donde va a pasar por 3 orificios, una apertura central o media y 2 laterales, para continuar su circulación por el conducto central de la médula o el epéndimo y por el espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo se va a absorber en unas prolongaciones digitiformes del aracnoides que corresponden, ¿no es cierto?, a lo que es las vellosidades aracnoideas, ¿no?, sobre todo a nivel de lo que es el seno sagital superior. Ahora bien, existen anomalías encefálicas, presencia de tumores, inflamación, malformaciones que pueden interferir con la circulación del líquido cefalorraquídeo, provocando una acumulación de un exceso de este líquido con aumento de la presión intracraneana, llevando a una condición que se conoce como la hidrocefalia. En relación al tronco encefálico y la formación reticular, el tronco encefálico es la zona comprendida entre la médula espinal y el diencéfalo. Está conformado por 3 estructuras: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Extendida a través del tronco encefálico hay una formación reticular, ¿no?, una región de sustancia gris y blanca que están entremezcladas a manera de una red. Ahora, el bulbo raquídeo, ¿no?, en realidad forma parte del tronco encefálico, la parte inferior del tronco encefálico, donde vamos a encontrar que tienen componentes sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca, ¿no?, contiene todos los tractos sensitivos, ¿no?, que son tractos ascendentes, tiene tractos motores que son descendentes, que transcurren entre la médula espinal y otras porciones del encéfalo. La sustancia blanca va a formar unos abultamientos, ¿no?, en la parte anterior del bulbo, que se conocen como el nombre de pirámides, que están formadas por tractos córtico-espinales, que van desde el cerebro hasta la médula espinal. Ahora bien, estos controlan los movimientos voluntarios de las extremidades y del tronco. Justo por encima de la médula, ¿no?, vamos a encontrar que en la unión de la médula con el bulbo hay un entrecruzamiento de fibras. El 80% de los axones cruza desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Hay un entrecruzamiento, es la decusación de las pirámides. Ahora, vamos a encontrar que la sustancia gris está distribuida a manera de núcleos. Tenemos núcleos que cumplen funciones de control de funciones vitales, por ejemplo, el centro cardiovascular, que regula el ritmo, la intensidad de latidos cardíacos, como también el diámetro de los vasos sanguíneos. Tenemos el centro respiratorio vulvar, que regula el ritmo de la respiración. Pero también hay el centro del vómito, deglución, de la tos, el hipo, el estornudo. O también podemos considerar, ¿no es cierto?, que a los lados de las pirámides existe una elevación redondeada denominada olivas. En las olivas se encuentran lo que son los núcleos olivares inferiores. Estos reciben aferencias de la corteza, del núcleo rojo del mesencéfalo, médula espinal, y envían aferencias también hacia el cerebelo. Ahora, vamos a considerar de que el bulbo raquídeo tiene también otros núcleos relacionados con el gusto, ¿no?, como también con la audición. Ahí tenemos el núcleo gustativo, coclear y vestibular. También tenemos los núcleos gracil y cuneiforme, que están relacionados con el tacto, la presión, vibración y la propiocepción. Hay 5 pares craneales que tienen sus núcleos a este nivel, que es el vestíbulo coclear, 8º par craneano, glosofaringio, que es el 9º, nervio vago, que es el 10º, nervio accesorio, que es el 11, y el nervio hipogloso, que sería el 12º par craneano. En relación a la protuberancia, tenemos que considerar que es lo que se denomina el puente, que se sitúa inmediatamente por encima del bulbo, ¿no?, por
delante del cerebelo, que mide más o menos unos 2.5 centímetros de longitud. Contiene diferentes núcleos y tractos que funcionan a manera de puente, conectando diferentes partes del encéfalo entre sí. En relación a la protuberancia, vamos a reconocer estructuras, ¿no? Que se ubican en la porción ventral como en la porción dorsal. Ahora, en el puente vamos a reconocer los núcleos pontinos, ¿no? Que son numerosos núcleos que están entre tractos de sustancia blanca que ingresan a estos núcleos y salen de ellos. Cada uno proporciona conexiones entre diferentes partes del encéfalo, como habíamos indicado. Dentro de la protuberancia también existe, ¿no es cierto?, el núcleo pontino respiratorio, núcleo pontino respiratorio. Aquí vamos a considerar de que junto con el núcleo de la respiración del bulbo ayuda a controlar la respiración. En la protuberancia vamos a asociar la presencia de núcleos de 4 pares craneales, que son el núcleo del trigémino, quinto par, del abducen, sexto par, nervios faciales, séptimo par, y el nervio vestíbulo-coclear, que sería el octavo par craneal. Ahora, en relación al mesencéfalo, el mesencéfalo tiene una característica denominada cerebro medio, se extiende desde la protuberancia hasta el diencéfalo, mide más o menos 2.5 centímetros de largo, es atravesado por el acueducto de Silvio, conecta, ¿no es cierto?, este acueducto el tercer ventrículo con el cuarto. Ahora, tiene una parte anterior en el cual vamos a destacar, ¿no es cierto?, un par de tractos denominados pedúnculos cerebrales, que por ellos transcurren axones de las neuronas motoras de los haces córtico-espinales, córtico-vulvar, córtico-pontino, que conducen impulsos nerviosos desde la corteza cerebral hasta la médula, hasta el bulbo o la protuberancia. En la región posterior vamos a encontrar, ¿no?, la denominación del tegmento, que significa techo, ¿no? Aquí vamos a encontrar 4 elevaciones redondeadas, que son los tubérculos cuadrigéminos o los colículos. Hay los tubérculos cuadrigéminos superiores, ¿no?, relacionados con la función de la visión, y hay los colículos o tubérculos cuadrigéminos inferiores relacionados con la audición. En el mesencéfalo vamos a reconocer la sustancia negra, perdón, ¿no? Sustancia negra, que es un núcleo que hay en el lado derecho y en el lado izquierdo. Estas neuronas dopaminérgicas, ¿no?, que se extienden desde la sustancia negra hasta los núcleos basales, ayudan a controlar la actividad muscular subconsciente. La pérdida de estas neuronas se asocia a lo que es el Parkinson. Tenemos también los núcleos rojos. Estos núcleos rojos, derecho e izquierdo, ¿no?, tienen esa coloración debido a la abundante vascularización, como también a un pigmento con alto contenido de hierro que tienen los cuerpos neuronales. Hay otros núcleos que se relacionan con pares craneales, por ejemplo, el tercer par craneal, oculomotor, y el cuarto par craneal, que sería el nervio troclear. Entonces, con eso concluíamos lo que es el tronco encefálico. Sin embargo, la formación reticular, vamos a encontrar que gran parte del tronco encefálico, hemos dicho, estaba constituida por agrupaciones de cuerpos neuronales, sustancia gris, que estaba dispersa, ¿no es cierto?, con haces de axones mielínicos, sustancia blanca. Esta sustancia gris y blanca forma una especie de red que se denomina formación reticular, que se extiende desde la parte superior de la médula y que atraviesa el tronco encefálico y llega a la parte inferior del diencéfalo. Vamos a destacar en esta formación reticular una porción ascendente que se denomina SARA, el sistema activador reticular ascendente. Consiste en axones sensitivos que se proyectan hacia la corteza cerebral, ¿no?, en forma directa, ¿no?, o a través del tálamo, que están vinculados con la función de mantener la conciencia, que es un estado de vigilia en el cual el individuo está completamente alerta, está despierto, está orientado. Otra estructura que vamos a describir es el cerebelo. El cerebelo se halla por detrás del bulbo y la protuberancia, constituye la parte posterior inferior del encéfalo.
¿no? Vamos a encontrar que está separado por la fisura transversa junto con la tienda del cerebelo del cerebro. Ahora, en cuanto a la vista superior o inferior del cerebelo, adquiere la forma de una mariposa. Hay una zona central que es el vértice. Y vamos a encontrar que las alas corresponden a los lóbulos, ¿no es cierto?, laterales, que serían de la denominación más correcta hablar de los hemisferios cerebelosos. Estos hemisferios cerebelosos, ¿no?, están formados por lóbulos separados por fisuras profundas y nítidas. Aquí vamos a encontrar entonces que el lóbulo anterior y el lóbulo posterior gobiernan sobre todo aspectos subconscientes de movimientos de los músculos esqueléticos. En cambio, este lóbulo flóculo nodular, que se observa en la superficie inferior del cerebelo, contribuye al equilibrio y la postura. La capa superficial del cerebelo, ¿no?, denominada corteza cerebelosa, tiene pliegues delgados, ¿no?, de sustancia gris que corresponden a las láminas del cerebelo, ¿no? En cambio, la sustancia blanca tiene una característica de un aspecto ramificado, ¿no?, similar a la ramificación de un árbol, motivo por el cual recibe la denominación del árbol de la vida. Hay 3 pares de pedúnculos cerebelosos que unen el cerebelo con el tronco encefálico. Esas de sustancia blanca están formadas por axones que llevan impulsos nerviosos entre el cerebelo y otras partes del encéfalo. Ahí tenemos los pedúnculos cerebelosos superiores, pedúnculos cerebelosos medios y los inferiores. Superiores, ¿no?, que contienen axones que se extienden desde el cerebelo hasta núcleos del mesencéfalo, por ejemplo, los núcleos rojos y núcleos del tálamo. En cambio, los pedúnculos cerebelosos medios son los más grandes, ¿no?, y van desde los núcleos de la protuberancia hasta el cerebelo. Los pedúnculos cerebrales inferiores tienen axones de los tractos espinocerebelosos, ¿no?, como también axones desde el aparato vestibular al oído interno y desde los núcleos vestibulares, ¿no es cierto?, del bulbo raquídeo y la protuberancia, así como también axones que provienen del núcleo olivar del bulbo y axones que se extienden desde el cerebelo hacia los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo y la protuberancia, y axones que se extienden desde el cerebelo hasta la formación reticular. Otra estructura que vamos a considerar es el diencéfalo. El diencéfalo está rodeado casi en su totalidad por los hemisferios cerebrales. Contiene muchos núcleos que participan en funciones, ¿no es cierto?, sensitivas y motoras entre los centros encefálicos superiores e inferiores. Se extiende desde el tronco encefálico y el cerebro y rodea al tercer ventrículo. Comprende lo que es el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, ¿no? Como también vamos a encontrar que hay porciones que corresponden a la pared del tercer ventrículo que se llaman los órganos circunventriculares. Vamos a empezar hablando del tálamo. El tálamo mide aproximadamente 3 centímetros de largo y está constituido por, en realidad, 2 masas ovaladas de sustancia gris, ¿no?, dispuestas como núcleos entre los tractos de sustancia blanca. Existe un puente de sustancia gris, que es la comisura gris intertalámica, que une las mitades derecha e izquierda del tálamo. Vamos a encontrar una lámina vertical de sustancia blanca en forma de Y, ¿no?, que es conocida como la lámina medular interna o medial, que divide la sustancia gris de los lados derecho e izquierdo del tálamo, que consiste en axones mielínicos que entran en los numerosos núcleos talámicos y salen de ellos. El tálamo en realidad es una estación de relevo de la mayoría de los impulsos sensitivos que llegan a las áreas sensitivas primarias de la corteza cerebral, desde la médula como del tronco encefálico. Además, contribuye a funciones motoras, ya que va a transmitir información desde el cerebelo y núcleos basales hasta el área motora primaria de la corteza cerebral. Vamos a considerar entonces que existen grupos, ¿no?, principales a cada lado del tálamo, ¿no? Hay 7 grupos en realidad, ¿no? Hay un núcleo anterior, por ejemplo, que podemos describir, los núcleos mediales, que aquí tenemos que hacer referencia, ¿no?, a la presencia también de los grupos laterales,
Y aquí podemos hablar del núcleo lateral dorsal, por ejemplo, ¿no? El posterior, el núcleo pulminar, ¿no? Que ayudan a integrar la información sensitiva. Hay 5 núcleos que forman la parte ventral. Aquí vamos a encontrar el núcleo ventral anterior, vamos a encontrar el núcleo ventral lateral, vamos a encontrar el núcleo ventral posterior, el cuerpo geniculado lateral, el cuerpo geniculado medial, como también los núcleos intralaminares. Hay un núcleo de la línea media, como también el núcleo reticular. Entonces, esos son los 7 grupos que corresponden al tálamo. En relación al hipotálamo, vamos a considerar que es una pequeña parte del diencéfalo que está situado justamente por debajo del tálamo. Forman núcleos organizados en 4 regiones. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la región mamilar, donde destacamos la presencia de los cuerpos mamilares. Vamos a encontrar la región tuberal, donde podemos encontrar, ¿no?, el núcleo, por ejemplo, dorsomedial, podemos encontrar el núcleo ventromedial y podemos encontrar el núcleo arcuato. El tercer grupo es la región supraóptica, ¿no?, donde destacamos que estos se encuentran justamente sobre una estructura que es el quiasma óptico. Aquí contiene el núcleo, ¿no?, supraventricular, que en este caso el núcleo, ¿no es cierto?, supraóptico, el núcleo hipotálaмо anterior y el núcleo supraquiasmático. Entonces aquí tenemos, ¿no?, los 4 grupos que corresponden al grupo supraóptico. Vamos a encontrar la región preóptica, ¿no?, que también contiene 2 núcleos para poder diferenciar las 4 regiones descritas con anterioridad. Ahora bien, en cuanto a las funciones del hipotálamo, participan en el control del sistema nervioso autónomo, ya que va a regular contracción de fibras musculares lisas y cardíacas, como también la secreción de glándulas. Va a participar en la producción de hormonas hipotalámicas como las hormonas liberadoras y las hormonas inhibidoras, como también la formación de la oxitocina, la hormona antidiurética. Va a regular patrones emocionales y de conducta. Junto con el sistema límbico, participa justamente en las expresiones del cólera, el placer, ¿no?, el dolor y en algunos casos, pues, conductas relacionadas con el deseo sexual. Vamos a participar de la regulación de la ingesta de agua, de los alimentos, porque contiene centro de la saciedad, centro de la sed, centro de la alimentación. Va a participar del control de la temperatura corporal, como también del ciclo del sueño y la vigilia, es decir, del ciclo o ritmo circadiano. Otra estructura del diencéfalo es el epitálamo, que está constituido por 2 componentes, ¿no? La glándula pineal, que es la encargada de secretar la melatonina, que ayuda a regular ese ritmo circadiano que habíamos indicado del sueño y la vigilia, y los núcleos avenulares, que estos están relacionados con el olfato, sobre todo las respuestas emocionales frente a los olores. Otros componentes del diencéfalo son los órganos circunventriculares. Habíamos indicado que en las paredes del tercer ventrículo se encuentran estas estructuras, ¿no? El cerebro. El cerebro es el sitio de la inteligencia. Nos otorga capacidad para hablar, para poder, ¿no es cierto?, hacer cálculos, por ejemplo, matemáticos, componer música, poder leer, planificar, imaginar, ¿no es cierto?, las cosas. Bueno, consiste en una corteza cerebral externa que está formada por sustancia gris y una sustancia blanca interna. Y además describimos la presencia de núcleos en la profundidad de la sustancia blanca. La corteza cerebral es una región en realidad que forma, ¿no es cierto?, la superficie externa, que mide de 2 a 4 milímetros de espesor, pero que contiene miles de millones de neuronas dispuestas en capas, ¿no? Se va plegando sobre sí misma, pliegues que se denominan los giros o las circunvoluciones. Estas circunvoluciones están separadas por fisuras y surcos, ¿no? Las más superficiales se conocen como surcos, las más profundas se denominan fisuras. De esta podemos destacar, por ejemplo, la fisura longitudinal, que divide el cerebro, ¿no?, en 2 hemisferios, derecho e izquierdo.
podemos encontrar que los hemisferios se conectan, ¿no? Mediante el cuerpo calloso, que es una banda ancha de sustancia blanca que contiene axones que se extienden de un hemisferio al otro. Cada hemisferio se va a dividir en lóbulos, que se denominan de acuerdo a los huesos que los recubren. Por ejemplo, lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal, occipital y la ínsula. Aquí tenemos que considerar que existen, ¿no es cierto?, por ejemplo, el surco central, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal, ¿no? Aquí, delante de este surco central, se encuentra la circunvolución llamada el giro precentral, ¿no? Que está por delante del surco central y que contiene el área motora primaria de la corteza, que forma parte del lóbulo frontal. También existe una circunvolución o giro postcentral, que se localiza por detrás del surco central y que contiene el área somatosensitiva primaria de la corteza cerebral. Podemos encontrar el surco cerebral lateral, que separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Encontramos el surco parieto-occipital, separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Hay una quinta parte que hemos dicho del cerebro que corresponde a la ínsula, que no se puede ver en la superficie, ya que se encuentra dentro de este surco cerebral lateral, en profundidad, abarcando el lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo temporal. En cuanto a la sustancia blanca del cerebro, vamos a encontrar que está formada por axones mielínicos, ¿no? Que se van a distribuir en tres tipos de tractos. Hay tractos de asociación, axones que conducen impulsos nerviosos entre circunvoluciones dentro del mismo hemisferio. Existen tractos comisurales, ¿no? Que son axones que conducen impulsos desde las circunvoluciones de un hemisferio cerebral a las del otro hemisferio. Aquí tenemos, por ejemplo, tres grupos comisurales. El cuerpo calloso que habíamos descrito, la comisura, ¿no es cierto?, anterior y la posterior. Los tractos de proyección contienen axones que conducen impulsos desde el cerebro hacia las porciones más inferiores. Por ejemplo, el tálamo, tronco encefálico o la médula espinal. Los núcleos basales, en la profundidad de la sustancia blanca, encontramos sustancia gris, que se agrupan en tres núcleos, que en su conjunto se llaman los núcleos basales. Dos de estos núcleos basales están uno al lado de otro, en sentido lateral al tálamo. Aquí tenemos, por ejemplo, el globo pálido, que está muy próximo al tálamo, ¿no? Como también tenemos el putamen, que está más hacia la superficie, más hacia la corteza cerebral. El putamen y el globo pálido forman el núcleo lenticular. Encontramos un tercer núcleo que tiene la forma de una coma, con una cabeza, un cuerpo pequeño y una cola, que es el núcleo caudado. El núcleo caudado más el núcleo lenticular forma el cuerpo estriado. En relación al sistema límbico, vamos a encontrar rodeando, ¿no?, la parte superior del tronco encefálico y el cuerpo calloso, se encuentra una especie de anillo donde hay estructuras en el borde interno del cerebro y el piso del diencéfalo que constituye el sistema límbico. Las principales componentes del sistema límbico, ¿no es cierto?, están graficados en la imagen, pero vamos a rescatar que el sistema límbico pues, es denominado el cerebro emocional, ya que desempeña un papel importante en la amplia gama de emociones como el dolor, placer, docilidad, afecto y la ira, por ejemplo, ¿no? Que hay que leer entonces la descripción de cada una de estas estructuras. En relación a la organización funcional de la corteza cerebral, encontramos que hay determinadas regiones de la corteza cerebral, ¿no?, de la corteza cerebral que procesan señales específicas, sean de naturaleza sensitiva, naturaleza motora o de asociación. Y es así que vamos a designar las áreas, por ejemplo, correspondientes a las áreas sensitivas. La información sensitiva va a llegar principalmente a la mitad posterior del cerebro, ¿no?, de los hemisferios cerebrales. Aquí vamos a encontrar entonces que situadas por detrás de este surco central se encuentra el área somatosensitiva primaria, es decir, el área 1, 2 y 3, que se localiza justamente, ¿no?, posterior al surco central de cada hemisferio cerebral. Este giro postcentral del lóbulo parietal, ¿no?, recibe impulsos nerviosos del tacto,
presión, vibración, prurito, cosquillas, calor, frío, ¿no? La propioceptivo, es decir, la posición de los músculos, las articulaciones, sensaciones de dolor, ¿no? Y fundamentalmente estas. Vamos a encontrar el área visual primaria, el área 17, que se localiza en el polo posterior del lóbulo occipital, vinculada con la percepción visual. El área auditiva primaria, que estaría formado por el área 41 y 42, localizado en la parte superior del lóbulo temporal, cerca de este surco cerebral lateral, ¿no? Y esto está relacionado sobre todo a recibir información sobre el sonido, ¿no? Y la percepción auditiva. Vamos a encontrar el área 43, que está localizada en la ínsula. Recibe sobre todo impulsos relacionados al gusto, para la percepción y discriminación de los sabores. El área olfativa primaria, área 28, se localiza en la cara o superficie medial del lóbulo temporal. Recibe sobre todo impulsos olfativos relacionados con la percepción de los olores. En cuanto a las áreas motoras, vamos a considerar el área motora primaria, el área 4, que se localiza en el giro precentral del lóbulo frontal y que controla los movimientos voluntarios de los músculos o grupos musculares. El área del lenguaje de Broca, que corresponde al área 44 y 45, el lóbulo frontal, ¿no? Cerca de este surco cerebral lateral. El hablar, el comprender un idioma, ¿no? Entonces son actividades complejas que vamos a atribuir a este área. El 97% de las personas tiene el área de Broca desarrollado en el hemisferio izquierdo. En relación a las áreas de asociación, vamos a mencionar que hay grandes zonas, ¿no? Que comprenden justamente los lóbulos, tanto occipital como frontal, temporal y parietal, y que vamos a irlos describiendo. Por ejemplo, el área de asociación somatosensitiva es el área 5 y 7, ¿no? Que es posterior y que recibe información del área somatosensitiva primaria, como también del tálamo. Permite poder determinar la forma, la textura exacta de un objeto, ¿no? Sin verlo, simplemente tocando. Permite almacenar experiencias sensoriales previas. Área visual de asociación, el área 18 y 19, localizadas en el lóbulo occipital, que reciben impulsos del área visual primaria como también del tálamo, relacionado con experiencias visuales, ¿no? Tanto presentes como pasadas. El área de reconocimiento facial, formado por el área 20, el área 21, como también la área 37 del lóbulo temporal en su parte inferior. El área de asociación auditiva, el área 22, ¿no? Se localiza por debajo del área primaria en el lóbulo temporal, permite, ¿no? Reconocer sonidos, el lenguaje, diferenciar la música y los ruidos, por ejemplo, ¿no? Tenemos la corteza órbito-frontal, por ejemplo, el área 11, que recibe impulsos sensitivos del área olfatoria primaria. El área de Wernicke, ¿no? El área 22, y en algunos casos la 39 y la 40, es una región bastante extensa de los lóbulos, ¿no? Temporal como también parietal, del lado izquierdo, que interpreta el significado del habla, es decir, nos permite reconocer las palabras. Tenemos áreas de integración común, que abarca áreas, por ejemplo, como la 5, la 7, la 39, 40, dentro de la descripción. Entonces, podemos encontrar que hay, por ejemplo, el área premotora, el área 6. Esta está relacionando la actividad motora aprendida, ¿no? Que puede ser una secuencia o una actividad motora compleja. Vamos a encontrar, por ejemplo, el área del campo ocular frontal, el área 8, que controla movimientos de seguimiento voluntario del ojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la manera de las áreas o regiones en la corteza. Sin embargo, los hemisferios, tanto derecho e izquierdo del cerebro, son casi simétricos, existiendo ciertas diferencias anatómicas muy sutiles entre ambos, ¿no? Sin embargo, también se ha visto que existen diferencias fisiológicas. Cada una de estos hemisferios se va a especializar en ciertas funciones. Esta asimetría funcional es lo que se conoce como la lateralización. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo sobre todo está vinculado al razonamiento,
¿no? Está relacionado a lo que es las habilidades numéricas, el cálculo, ¿no? Las matemáticas. Y el hemisferio derecho más a lo artístico, la música, ¿no? Entonces tienen diferentes características ambos hemisferios. En relación a los pares craneales, vamos a ver que son 12 pares craneales que llevan denominación, ¿no es cierto?, porque atraviesan los forámenes de los huesos del cráneo. Y aquí vamos a ir describiendo cada uno de ellos, ¿no? Recordando que existen nervios craneales, por ejemplo, el par 1, 2 y el 8, que contienen acciones sensitivos, ¿no? Se los va denominando nervios sensitivos especiales. ¿Por qué? Porque están relacionados con el olfato, la vista, la audición. Hay nervios craneales como el 3, el 4, el 6, el 11 y el 12, que son nervios motores porque contienen acciones motores o de neuronas motoras, por ejemplo. Los pares craneales, el 5, el 7, el 9, no el 10, son mixtos porque contienen neuronas sensitivas como también neuronas motores. Vamos a empezar hablando del primer par craneano, nervio olfatorio, donde este nervio, ¿no?, tiene la característica de que es enteramente sensitivo. Contiene axones que conducen impulsos nerviosos relacionados al olfato. Ahora, existen receptores olfatorios, que son estas neuronas bipolares, ¿no?, del epitelio olfatorio, que tienen su dendrita, tienen su cuerpo y tienen su axón. Axones que atraviesan los orificios de la lámina cribosa del etmoides. Hay 20 orificios a cada lado de la nariz. En total hacen 40, ¿no? Estos axones van a formar los nervios olfatorios. Nervios olfatorios que finalizan en dos masas de sustancia gris que descansan a cada lado sobre la lámina cribosa del etmoides, ¿no?, que corresponden a los bulbos olfatorios. Aquí hacen sinapsis con las dendritas de las neuronas de la vía olfatoria, que van a salir, ¿no?, con sus axones formando los tractos olfatorios y se van a dirigir al área olfatoria primaria en la corteza cerebral, en el lóbulo temporal. El segundo par craneano, que corresponde al nervio óptico, ¿no?, es enteramente sensitivo y está relacionado con impulsos de la visión. En la retina tenemos los conos y los bastones, que son los receptores. Aquí se van a establecer contacto con las células bipolares, que conducen señales a las células ganglionares, cuyos axones van a unirse formando el nervio óptico, los cuales van a llegar a una estructura que se conoce como el quiasma óptico y donde algunas fibras van a sufrir entrecruzamiento hacia el lado opuesto para continuarse con los tractos ópticos, para dirigirse al área visual primaria, al área 17. Los nervios oculomotor, motor ocular común, tercer par craneano, el cuarto par craneano, troclear, el sexto par craneano, el abducens o motor ocular externo. Estos nervios controlan los músculos que mueven los globos oculares, son motores. Aquí vamos a considerar entonces que estos pares craneales tienen la función de inervar los músculos extrínsecos del ojo para dar movimiento al globo ocular. Vamos a empezar con el motor ocular común. Tiene su núcleo motor en la parte anterior del mesencéfalo, ¿no? Desde ahí se va a dirigir hacia adelante, atravesando la fisura orbitaria superior para llegar a la órbita. Tiene dos ramas, ¿no? Va a tener los axones de la rama superior, van a inervar lo que es el músculo recto superior y el músculo elevador del párpado superior. En cambio, los axones de la rama inferior van a ir a los músculos del recto inferior, al recto medial y al oblicuo inferior, ¿no? Entonces, este ramo inferior también tiene axones motores parasimpáticos que van a inervar los músculos intrínsecos del globo ocular, es decir, músculos lisos como el músculo ciliar del globo ocular y los músculos circulares del iris, que sería el esfínter de la pupila. El cuarto par craneano se origina en los núcleos del mesencéfalo, ¿no? Sus axones se dirigen hacia la órbita y van a ir justamente hacia el músculo oblicuo superior. En cambio, el nervio abducens o sexto par craneano se origina en el núcleo de la protuberancia, desde ahí se dirige igualmente a la órbita para llegar al recto lateral, al músculo recto lateral. En relación al quinto par craneano, el trigémino,
Este paracraniano es un nervio mixto, donde vamos a tener que la raíz sensitiva tiene una zona ensanchada, que es el ganglio del trigémino, ¿no? O ganglio semilunar, que se localiza justamente en la fosa, en la cara interna de la porción petrosa del hueso temporal. Este ganglio contiene los cuerpos de las neuronas sensitivas primarias, ¿no? Aquí vamos a encontrar que las neuronas de la raíz motora se originan a nivel de la protuberancia. Ambas raíces, sensitiva y motora, van a formar los diferentes ramos del trigémino. Vamos a empezar a describir las ramas. El nervio del trigémino se va a dividir en tres ramas: oftálmica, nervio maxilar y nervio mandibular. El nervio oftálmico va a llegar a la órbita, ¿no? El nervio maxilar ingresa por el foramen redondo, el nervio mandibular atraviesa el foramen oval. Los axones sensitivos del trigémino conducen impulsos nerviosos del dolor, del tacto, de la sensación del calor, del frío, ¿no? Y aquí tenemos que justamente el nervio oftálmico contiene axones sensitivos, ¿no? De la piel, por ejemplo, del párpado superior, del globo ocular, de las glándulas lagrimales, de la parte superior de la cavidad nasal, de las alas de la nariz, ¿no? De la frente, de la mitad anterior del cuero cabelludo. El nervio maxilar contiene axones sensitivos de la mucosa nasal, del paladar, de la faringe, de los dientes superiores, del labio superior, del párpado inferior. En cambio, el nervio mandibular tiene axones sensitivos de los 2/3 anteriores de la lengua, no del gusto, sino de la sensibilidad. Recoge de la mejilla, de la mucosa profunda de esta, los dientes inferiores, la piel de la mandíbula, de la mucosa del piso de la boca. Entonces, también el trigémino tiene fibras sensoriales, propioceptivas, es decir, localizadas en los músculos, ¿no? De la masticación, por ejemplo, y los músculos extrínsecos del globo ocular. Las neuronas motoras del trigémino van a formar parte de este nervio mandibular y van a dar la inervación a los músculos de la masticación. El músculo temporal, músculo macetero, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, así como también la porción anterior del músculo digástrico y los músculos miloioideos. Y el músculo tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano, que son los músculos a los cuales va a dar inervación. En cuanto al nervio facial, es un nervio también mixto. Sus axones sensitivos se extienden desde los botones gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no? Aquí vamos a encontrar que los axones sensitivos van a pasar por el ganglio geniculado, ¿no? Y para finalmente finalizar en la protuberancia. Los axones desde ahí se extienden al tálamo y van a llegar al área gustativa de la corteza cerebral. La porción sensitiva contiene axones que provienen de la piel, ¿de dónde? Del conducto auditivo. Además, ¿no es cierto? Vamos a considerar de que los axones de las neuronas motoras surgen de la protuberancia, ¿no? Van a salir por el agujero estilomastoideo y van a inervar los músculos del oído medio, la cara, el cuero cabelludo y el cuello, y los músculos de la expresión facial, ¿no? Son las ramas del nervio facial que van a inervar. También al estilo ioideo, el vientre posterior del digástrico, como el músculo del estribo. Aquí vamos a considerar también que este nervio tiene fibras motoras parasimpáticas, ¿no? Que van a terminar en dos ganglios, que son el pterigopalatino y el submandibular. En relación al octavo par craneano, el vestíbulo coclear, vamos a considerar que era llamado antiguamente como el nervio acústico o el auditivo. Es un nervio sensitivo, está formado por dos ramas, una rama vestibular que lleva la información en relación al equilibrio y una rama coclear que está vinculada con la audición. El glosofaringeo, noveno par craneano, ¿no? Es un nervio mixto, donde tiene axones sensitivos que provienen, ¿no es cierto?, de lo que es los botones gustativos y receptores
somáticos sensitivos del tercio posterior de la lengua. No solamente el sabor, sino también las sensaciones de la lengua. Viene de los propioceptores de los músculos de la deglución, de los baroreceptores, ¿no? Que son los que se encuentran en el seno carotídeo y controlan la presión arterial. Los quimioreceptores, que controlan la concentración de oxígeno y CO2, que están en los cuerpos carotídeos y en el callado aórtico, como también del oído externo para transmitir las sensaciones del tacto, del dolor, temperatura, calor, frío, ¿no? Entonces, los axones de las neuronas motoras del glosofaringio nacen en el bulbo raquídeo y salen a través del foramen yugular para inervar el músculo estilofaringio, que ayuda a la deglución, como también tenemos neuronas motoras parasimpáticas que estimulan la secreción de saliva por parte de la glándula parótida. El 10º par craneano del vago, nervio mixto, se distribuye desde la cabeza, tórax e incluso al abdomen. Los axones sensitivos del vago provienen de la piel del oído externo, participando en el dolor, temperatura, tacto. También algunos botones gustativos de lo que es la epiglotis, por ejemplo, la faringe, o bien de propioceptores de los músculos del cuello, la faringe, ¿no? Axones sensitivos provienen también de los vasoreceptores que están en el seno carotídeo y quimioreceptores que están en el callado aórtico y en el seno carotídeo, ¿no? Callado aórtico como también en el seno carotídeo. Las neuronas motoras se van a originar de núcleos del bulbo raquídeo y van a ir a inervar, ¿no es cierto?, lo que es la faringe, el paladar blando, músculos que participan en la deglución, la vocalización, la tos. Hay fibras motoras parasimpáticas que se originan igualmente a nivel del bulbo raquídeo, que van a dar inervación, ¿no es cierto?, a los pulmones, por ejemplo, al corazón, glándulas del tubo digestivo, ¿no? Y el músculo liso de la vía respiratoria, como también del esófago, del estómago, intestino delgado, intestino grueso, que van a participar en el peristaltismo o la motilidad, por ejemplo, intestinal. En relación al nervio accesorio, históricamente se dividía en un componente craneal y un componente espinal. El craneal corresponde al nervio vago, por tanto, el componente espinal es el que corresponde a este nervio. Transmite impulsos motores hacia músculos del cuello, por ejemplo, al esternocleidomastoideo y al trapecio, y va a coordinar justamente los movimientos de la cabeza. Hay axones sensitivos del nervio accesorio que se originan en los propioceptores de los músculos mencionados. Ahora, el nervio hipogloso es un nervio motor craneal que inerva los músculos de la lengua, ¿no? Va a participar entonces en el habla y en la deglución. En relación a lo que es el desequilibrio o trastornos, van a estudiar lo que son las enfermedades como por ejemplo el accidente cerebrovascular, que es la más frecuente que afecta al sistema nervioso y que tiene como factores, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, estrechamiento de las carótidas, ataques isquémicos, ¿no? La obesidad, la diabetes, que hay que considerar, ¿no? O patologías como por ejemplo ataque isquémico transitorio, tumores encefálicos, ¿no? Enfermedad de Alzheimer, trastorno de déficit de atención, bueno, que eso tienen que ir leyendo, así como la terminología médica asociada al sistema nervioso, que lo tienen en la bibliografía. En relación al capítulo 16, vamos a tratar lo que corresponde del sistema sensitivo motor e integrador, ¿no? En este caso vamos a hacer referencia a lo que es la sensación. Y la sensación es el conocimiento consciente, subconsciente, de cambios del medio ambiente externo o interno, ¿no? El carácter de una sensación y el tipo de la reacción que va a generar varía de acuerdo al destino final de los impulsos que se van transmitiendo, ¿no?, al sistema nervioso central. Por ejemplo, los que llegan a la médula van a actuar como aferencias para reflejos espinales. Los que llegan al tronco encefálico participan de reflejos más complejos, como cambios de la frecuencia cardíaca, la respiración. O los que llegan a la corteza cerebral, ¿no?, son más complejos y permiten identificar con precisión sensaciones como el tacto, dolor, la audición o el sabor, ¿no? Entonces vamos a encontrar que hay modalidades sensoriales, ¿no?,
cada tipo particular de sensación, sea táctil, dolorosa, visual, auditiva, es lo que se conoce como modalidad sensorial. Estas modalidades sensoriales se agrupan en dos, ¿no? Las sensaciones generales, ¿no? Que a su vez son somáticas y viscerales, como también los sentidos especiales vinculados a lo que es la audición, el gusto, la visión, ¿no? En cuanto al proceso sensitivo, un proceso sensitivo comienza en un receptor sensitivo que en algunos casos puede ser una neurona, las dendritas de una neurona, por ejemplo, o una célula que se especializa, ¿no? Y es un receptor, una célula especializada, que va a responder frente a un estímulo en particular, provocando un cambio en su medio ambiente, ¿no? Entonces, la estimulación del receptor sensitivo es lo que comienza, y luego este receptor sensitivo, ¿no? Convierte la energía del estímulo en un potencial graduado cuando se alcanza el umbral. Y aquí seguramente se alcanza el umbral, se generan los impulsos nerviosos que se propagan hacia el sistema nervioso central. Una vez que llega al sistema nervioso central, se recibe, se integra, se procesa, ¿no? Estos estímulos que los hemos ido mencionando. Para eso hay que considerar que existen receptores sensitivos, los cuales se clasifican de acuerdo a diferentes características. Y aquí es muy importante considerar de que estos receptores se clasifican de acuerdo a la estructura microscópica, de acuerdo a la localización de receptores, de acuerdo al tipo de estímulo detectado, que es el cual lo tienen que estudiar. Sensaciones somáticas. Aquí vamos a considerar de que las sensaciones somáticas, ¿no? Se originan por la estimulación de receptores sensitivos que están localizadas en la piel o en el tejido subcutáneo. Las mucosas de diferentes regiones, por ejemplo, la boca, el ano, la vagina, a nivel de los músculos, tendones, articulaciones, o también en el oído interno, por ejemplo. Algunas de las zonas del cuerpo tienen mayor cantidad de receptores que otras, ¿no? Y eso, por ejemplo, demuestra que a nivel de la punta de la lengua, los labios, los pulpejos de los dedos, se encuentra mayor cantidad de receptores sensitivos que, por ejemplo, a nivel de las extremidades o el tronco, ¿no? Existen 4 modalidades de sensibilidad somática. La sensibilidad o sensaciones táctiles, ¿no? Térmicas, dolorosas y la propioceptiva. Cuando hacemos referencia a las táctiles, hablamos de lo que es la presión, vibración, el prurito y el cosquilleo, ¿no? Y de esta manera se va resumiendo las mismas, ¿no? En cuanto a las vías somatosensitivas, tenemos que considerar que las vías somatosensitivas transmiten información desde receptores somatosensitivos, ¿no? Hasta el área somatosensitiva de la corteza cerebral y al cerebelo. Las vías que llegan a la corteza cerebral, ¿no? En realidad son miles de conjuntos de 3 neuronas que las podemos dividir, ¿no? Neurona de primer orden, neurona de segundo orden y la neurona de tercer orden. Es bien importante considerar de que cuando hacemos referencia, ¿no es cierto?, a las neuronas de primer orden, estas conducen impulsos desde receptores somáticos, tanto al tronco encefálico como a la médula espinal, ya sea desde la cara, la boca, dientes, ojos. Los impulsos somatosensitivos van a llegar, ¿no es cierto?, por los nervios craneales hasta el tronco encefálico. En cambio, del cuello, del tronco, los miembros, ¿no?, y la región posterior de la cabeza, los impulsos somatosensitivos van a llegar a la médula espinal por los nervios espinales, ¿no? Una vez que llegan a la médula espinal o al tronco encefálico, esta neurona va a hacer sinapsis con las neuronas de segundo orden. Esta neurona de segundo orden tiene una característica: cruza la línea media hacia el lado contralateral y va a dirigirse hacia el tálamo, donde se va a encontrar con la tercera o la neurona de tercer orden. Esta neurona de tercer orden va a enviar señales a la área, ¿no?, somatosensitiva primaria de la corteza
del mismo lado. Entonces, estas tres neuronas de primer orden, de segundo orden y la de tercer orden son las que tenemos que considerarlas dentro de las vías somatosensitivas. ¿Qué vías somatosensitivas tenemos? Por ejemplo, la vía del cordón posterior, el lemnisco medial, hacia la corteza. Entonces, esta vía, ¿no?, va a conducir los impulsos nerviosos de las sensaciones, por ejemplo, táctiles, de presión, vibración, propioceptivas, de los miembros del tronco, del cuello, de la parte posterior de la cabeza, hacia la corteza cerebral, por la vía del cordón posterior en la médula espinal y el lemnisco medial en el tronco encefálico. Entonces, la neurona de primer orden, ¿no?, se va a extender desde estos receptores hacia la médula espinal y hacia el bulbo raquídeo. Aquí vamos a considerar que en la médula espinal va a formar los cordones posteriores. Estos cordones posteriores están compuestos por el fascículo gracil y el fascículo cuneiforme, ¿no? Estos axones van a formar estos fascículos para buscar la sinapsis con la segunda, con la neurona del segundo orden, ¿no? Entonces, esta neurona del segundo orden va a establecer sinapsis gracias a la presencia de sus dendritas. Su núcleo, su cuerpo, pero se encuentra en el núcleo gracil y el núcleo cuneiforme. Entonces, desde aquí los axones, ¿no?, van a dirigirse hacia el tálamo para poder establecer sinapsis con las neuronas del tercer orden. ¿Qué característica tiene esta neurona de segundo orden? Que una vez que la neurona de primer orden hace sinapsis, esta neurona cruza al lado opuesto, ¿no?, para dirigirse hacia el tálamo, donde va a establecer contacto con la neurona del tercer orden, que se va a dirigir hacia la corteza cerebral, Otra vía que vamos a describir aquí es la vía anterolateral a la corteza cerebral, es decir, la vía espinotalámica. En este caso, los impulsos nerviosos se transmiten, ¿no?, por ejemplo, los que llevan la sensación del dolor, calor, frío, el cosquilleo, el prurito, ¿no es cierto?, de los miembros, del tronco, del cuello, la parte posterior de la cabeza, van a ascender hacia la corteza a través de la vía anterolateral, es decir, la vía espinotalámica. Las neuronas de primer orden, ¿no?, se van a conectar, en este caso, a un receptor. Estas neuronas de primer orden van a encontrar su cuerpo en realidad en el ganglio de la raíz posterior y va a hacer sinapsis con la neurona del segundo orden, cuyo cuerpo se encuentra en las astas posteriores, ¿no?, de la sustancia gris de la médula espinal. Desde aquí van a cruzar sus axones hacia el lado opuesto, lado contralateral, y va a ir subiendo hacia la dirección del tálamo, ¿no?, hacia dirección del tálamo, formando lo que es el tracto espinotalámico. Una vez que llega al tálamo, va a hacer sinapsis con la neurona de tercer orden, que se va a dirigir hacia la corteza cerebral del mismo lado. La neurona de segundo orden es la que cruza hacia el lado opuesto. En relación a la vía trigémino-talámica hacia la corteza, vamos a encontrar que las sensaciones no somáticas, táctiles, térmicas, dolorosas, que provienen de la cara, de la cavidad nasal, cavidad bucal, los dientes, va a llegar a la corteza por esta vía. Las neuronas de primer orden, en este caso, van a tener sus cuerpos localizadas en el ganglio del trigémino, ¿no? Sus axones van a establecer la sinapsis con las neuronas de segundo orden a nivel de la protuberancia. De aquí, los axones de las neuronas de segundo orden cruzan la línea media, ¿no?, y van a subir en dirección del tálamo, formando lo que es el tracto trigémino-talámico, donde van a establecer sinapsis con la neurona de tercer orden, la cual va a dirigir su axón hacia la corteza cerebral, del mismo lado. Entonces, esa es la vía trigémino-talámica hacia la corteza cerebral.
En cuanto al mapeo del área somatosensitiva primaria, hay que considerar que las aferencias somatosensitivas de diferentes partes del cuerpo llegan a zonas específicas de la corteza cerebral, como también la información motora, ¿no?, se origina en áreas específicas de la corteza para diferentes regiones corporales. Entonces, vamos a hablar de un mapa somatosensitivo y un mapa somatomotor, que son las que más o menos marcan la relación entre diferentes partes del cuerpo con áreas de la corteza cerebral. Hay algunas partes del cuerpo, por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, los labios, la cara, la lengua, las manos, ¿no?, envían aferencias a una región que es mucho más extensa en el área somatosensitiva primaria que otras partes del cuerpo, por ejemplo, el tronco o las extremidades, ¿no? Es lo que se conoce como el homúnculo, ¿no?, que en este caso, al hablar de la sensibilidad, hablamos del homúnculo sensitivo. Algo similar ocurre con la parte motora. En relación al control del movimiento corporal, vamos a considerar que hay circuitos nerviosos en el encéfalo y la médula espinal que organizan todos los movimientos, tanto voluntarios como involuntarios. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, que los impulsos aferentes, ¿no?, le llegan a las neuronas motoras inferiores a partir de estas neuronas de circuitos locales, ¿no?, que al estar próximas envían señales aferentes a las neuronas motoras inferiores. Van a ayudar a coordinar la actividad rítmica de diferentes grupos musculares específicos. Por ejemplo, cuando marchamos, tiene que haber una coordinación entre lo que son la flexión y la extensión, ¿no es cierto?, que se va alternando en los miembros inferiores. Como también vamos a considerar que las neuronas motoras superiores envían impulsos, ¿no?, a estas neuronas de los circuitos locales, como también de manera directa a las neuronas motoras inferiores. Entonces podemos encontrar estas dos características. Las neuronas de los núcleos basales, ¿no?, también van a contribuir al movimiento enviando aferencias hacia las neuronas motoras, ¿no es cierto?, motoras superiores. Las neuronas cerebelosas también van a participar de la regulación del control de la actividad de las neuronas motoras superiores. De este modo, el cerebelo va a participar de movimientos corporales, como también ayuda a mantener el equilibrio y la postura, ¿no? En relación al control del movimiento por la corteza cerebral, el control de movimientos corporales va a implicar vías motoras que comienzan en el área motora de la corteza cerebral. Hemos hablado del área premotora, el área 6, el área motora primaria, el área 4, que estaban en el lóbulo frontal, que van a enviar información motora hacia los niveles inferiores por las vías llamadas córtico-espinales, que conducen impulsos destinados al control de músculos, de los miembros, del tronco, ¿no?, y lo van a hacer a través de los tractos córtico-espinal lateral como el córtico-espinal anterior. En relación al control del movimiento por el tronco encefálico, tenemos que considerar que el tronco encefálico tiene 4 centros motores para poder regular el movimiento. Ahí tenemos, ¿no?, los núcleos vestibulares, por ejemplo, tenemos la formación reticular, tenemos lo que es el colículo superior, como también tenemos el núcleo rojo del mesencéfalo, que van a participar, ¿no es cierto?, gracias a las vías motoras indirectas. Estos centros motores del tronco encefálico, ¿no?, entonces van a formar o van a dar origen en realidad a las vías motoras indirectas, que son conocidas como las vías extrapiramidales. Referente a lo que es la modulación del movimiento por el cerebelo, tenemos que considerar que el cerebelo, además de mantener la postura y el equilibrio, ¿no?, interviene en el aprendizaje, en la práctica de movimientos que son rápidos, coordinados, precisos, ¿no?, que se los va realizando gracias a 4 actividades que va a realizar el cerebelo. Primero, va a controlar
las intenciones de movimiento. El cerebelo recibe impulsos de la corteza motora, ¿no? Desde arriba, como también de los ganglios basales, que van a atravesar, ¿no es cierto?, los núcleos pontinos, como también la protuberancia, en relación a los movimientos que se está planificando. Va a controlar el movimiento real, porque recibe aferencias desde los receptores propioceptivos, las articulaciones, los músculos, ¿no? Y estos impulsos nerviosos se están transmitiendo gracias a los haces espinocerebelosos, tanto anterior como posterior, y que le da esta información. Compara las señales de comando, ¿no? Es decir, qué movimiento se quiere realizar y qué movimiento se está ejecutando, y en función de ello puede enviar señales de retroalimentación de tipo correctiva. Es decir, si hay una discrepancia entre el movimiento que se planificó y el que se está realizando, se puede corregir mediante esas señales de retroalimentación que envía el cerebelo. Y finalmente, vamos a considerar que las funciones de integración comprenden ese procesamiento de información sensitiva, ¿no? Donde se realiza un análisis, se almacena información y se toma decisiones para diversas respuestas, ¿no? Entonces, aquí concluimos con la lectura de lo que es el ciclo de vigilia-sueño, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria, siempre recordando que la clase grabada constituye solamente una revisión general y es obligación de estudiar el libro, ¿no?, oficial en su totalidad. Y con esto damos concluida la clase. Gracias por la atención.